Tendrá la dosificación del hormigón, se efectúa a ver en la tabla 1.7, después establece un rango de tamaño máximo. Aquí vamos a ver cómo funciona la serie. De aquí partimos. A, determinación del tamaño máximo. ¿Qué es lo que dice la tabla? Tipos de construcción: muro armado, elementos de fundación sin armar, losas, vigas, muros, columnas, pavimento, construcción pesada en masa. ¿Dónde entra Rodríguez aquí? Pavimento. Pavimentos. Fundación sin armar. Fundación sin armar. Losas. Vigas y muro armado. Losas, vigas. Elementos de fundación sin armar. Pavimento. Pavimento puede ser. ¿Por qué no podría ser losa? Porque la losa tiene hormigón armado. Porque Porque puede la ser. losa no tiene hormigón armado, la losa Se puede tiene acero. hacer eso. Y eso lo convierte en hormigón armado. Entonces no estoy Eso sin armar. pavimento, entonces. Pavimento puede ser. Armado sin armar. Pavimento. ¿Cierto? Sí. Bueno, ese es armado. ¿Cuál es el asentamiento del pavimento? Entre 5 kilos. ¿Cuál es el cono que están usando ya? Al ojo. 6. 15. No, porque generalmente el 6 lo No tiene cono. No tiene el cono nace en otoño. Ahí el En cono. abril. Hacer uno menos cuatro. Mayo. Con barquillo. Cono líquido. Pero de vacaciones. Por eso no se quiere fatigar. Ya, veamos. El cono. Entonces tenemos de la tabla 7.1 que el cono debe ser entre 2 y 5. ¿Ya? No me dice tanto. Dice entre 2 y 5. Hasta el momento, ni un medio de la serie, ¿cierto? Después tenemos determinación de la fluidez. ¿Cuál es la dimensión mínima? Los tamaños máximos recomendados varios. El tamaño máximo, entonces, ¿cuál va a ser? Si es que va a depender de la dimensión mínima de la sección. En este caso, el radier es de 15, ¿cierto? Que es bastante amplio. Un radier fue 15, eso tiene un pavimento de 15. Un radier que 8 centímetros. ¿Y por qué me dijeron 15? Para ponerle tiempo. Ustedes como. Ah. 6 a 12. Porque ya se dio un pavimento. En todo caso, hasta el momento no hay ninguna diferencia. Ya. Pero sí, entre el 15 y el 8 sí hay diferencia. Por efectos de ejercicio, me interesa bajarlo. Dimensión mínima. ¿Ya? Cabe en la primera, ¿por cierto? Mientras que el pavimento de 15 quedaría en la segunda. Por lo tanto, ¿en qué clasificación entra? ¿En un muro armado? ¿En un muro no armado? ¿Losa fuertemente armado? ¿O losa débilmente armada? La última. La última, una losa débilmente lo que más se acerca, ¿cierto? Si nosotros utilizáramos para los 8 centímetros, necesitamos un tamaño máximo hasta de 40 milímetros, que es bastante grande, ¿cierto? Pero si fueran dentro de los 15, Una consulta. Losa débilmente armada quiere decir que no lleva cerrado. o lleva poca ferramenta. Pero lo que más se acerca, ¿cierto? Ahora, y aquí entra el profe de tecnología de la Unión. Podemos utilizar 40 milímetros, que ya es una grava, en un radier de 8. No, es muy grande. Se va a quebrar. Pero. El sáleno. El sale, la almendra dentro del compresor, ¿cierto? Estamos dejando un punto de falla ahí. Entonces, tenemos que el tamaño máximo nominal está entre 20 y 40 hasta el momento, milímetros de la tabla 7.2. ¿Ya? Ahora, Profe, ¿qué pasaba cuando se quebraba? Cuando no era homogéneo el aire.
pasa es que si lo que pasa es que tú tienes 8 centímetros Sí, sí. y estás colocando partículas de 4 centímetros, Sí. es muy probable que te quede amontonada aquí. Sí. Había. Tenía como. Sí, pues eso se llama segregación cuando se aplica. Esa cuando se separa el... ya, por separación. Por eso, Sí, se segrega. se sale la pasta y quedan las partículas más gruesas amontonadas en un solo lado. Ya, determinación de la consistencia. A ver, creo que era la consistencia. No. Podría haber una prueba de diagnóstico. La consistencia, acuérdense que dependía de lo fino. Acuérdense que está la fluidez y la consistencia en el asentamiento, en el cono. Pero la consistencia dependía del fino, qué tan espesa era la mezcla. Mientras más fino, más espeso. ¿De acuerdo? Más fino, más No se espeso. acuerdan nada más de eso, porque la cara que tienen. Si nosotros establecemos del caso anterior que tenemos una gravilla de 25 milímetros, esto equivale a una pulgada, ¿cierto? Sí. Porque ya dijimos que 40 ya no era. Y viene a ser como 2 pulgadas aproximadamente. Entonces aquí nosotros podemos decir que de 1 pulgada, la consistencia, o sea, el volumen diario va a andar más o menos por aquí, que depende del módulo finular de la arena. Fíjense que aquí este es contradictoria esta tabla porque dice del árido grueso por metro cúbico de hormigón. ¿Cuál es el volumen del árido grueso? Si es que la arena tiene ese módulo de finura, el gramo. Volumen de la gruesa por metro. Otra vez, dice O sea, los gruesos dentro de ese... el volumen del árido grueso. ¿Cuál es el árido grueso? No, gruesa. La grava o la gravilla. En este caso, la gravilla de 25. Este es el árido grueso. Árido grueso. Pero la arena es el árido fino. Y esta tabla dice que si el tamaño máximo nominal es de 1 pulgada, los volúmenes del árido grueso, o sea, 700 litros, 600, 600, va a depender del módulo de finura de la arena. O sea, necesito el módulo de finura de la arena. Entonces, si el módulo de finura de la arena es de 2.8, entonces el volumen de árido grueso va a ser 660 litros. ¿Se entiende? ¿Por qué el litro? ¿Por qué el litro, profesor? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo determinamos? Bueno, entendí que sacando el módulo de finura de la arena podemos ver lo que es el área de grueso. ¿Ya? Pero ¿cómo determinamos cuál es el correcto? Por ejemplo, de los 4 que tenía usted acá. Es un dato, se lo tengo que dar. Ah, ya. O ustedes tienen que ensayarlo y sacar el módulo de finura de la arena. Entonces, en el fondo lo que dice, voy de nuevo. Dice acá, la tabla, que el volumen medio grueso, volumen, o sea, litro, no kilo, volumen del árido, no lo dice aquí, pero esto está en litro. Y le voy a decir esta tabla, le voy a decir litro. El volumen, entonces, del árido grueso por metro cúbico, o sea, por cada metro cúbico, ¿cuánto es el volumen? 660 dije. Estos 660 son litros por metro cúbico de hormigón. Entonces, el volumen de árido grueso va a depender del módulo de finura de la arena, o sea, del árido fino. ¿Ya? Que tiene lógica. Si la arena es mucho más fina, necesito más volumen de árido. ¿Ya? Si es mucho más gruesa, necesito menos volumen de área y menos gravilla.
¿Ya? ¿Ya? Esto lo aclaro siempre porque el padre dice, no, si con esto calculo la arena, no, calculo el área grueso. No, aquí estamos calculando solamente el área grueso en función de la arena, del área fino. ¿Ya? Volumen de área grueso. ¿Ya? ¿Quedó clarito? Sigamos. Bueno, establecimos que era 1 pulgada, que es lo que teníamos entonces. 25. Y luego sacamos el volumen del grueso. Ahora, ojo, si alguien quiere estudiar este método, hay varios, en internet hay varios modelitos, pero son todos métodos distintos. Este es el que más se utiliza porque hay ajustes en algunos lados, cambian los datos, hay de todo un poco. Y lo mismo pasa en el método Fourier. Determinación entonces de la razón agua-cemento, que se efectúa en base a las tablas 7.4 y 7.5, que no la hemos visto. La primera de ellas define la razón agua-cemento y la otra la. O sea, veamos la 7.4. 7.4. ¿Cuál es el tipo de estructura que tenemos? Secciones delgadas, con poco recubrimiento, no, secciones moderadas, parte exterior de un hormigón simple, concretamente debajo agua, no es el caso, losa sobre suelo, puede ser, pero hasta el momento es lo que más se parece. ¿Ya? Podríamos decir secciones delgadas, de poco recubrimiento también podría ser, pero también podría ser un pilar, también podría ser un florecimiento. Hormigón protegido de intemperie, hormigón protegido de intemperie, pero sometido a hielo, a hielo y de hielo previo a protección. Entre la 1 y la losa sobre el suelo. Ya, la losa no le gustó. Entonces, La primera. ¿secciones delgadas? Ya. ¿Cuáles son las condiciones de exposición? ¿Vamos a estar sometidos a ciclos de hielo frecuente? ¿O vamos a estar en clima suave? ¿Dónde? ¿Aquí en Talca? ¿En Rodríguez? O sea, en clima suave. No hay ciclo de hielo, como en el sur. Ya. ¿Y ese Rodríguez va a estar bajo agua o va a estar al aire? Al aire. Entonces tenemos que la razón agua-cemento máxima para los diferentes tipos de estructura y grado de exposición. Aquí recomienda entonces tu tabla que la razón agua-cemento de la tabla 7.4, la razón agua-cemento es de 0.55. ¿Ya? Y eso es 0.55. ¿Qué unidad? Sí. ¿Qué unidad es la razón agua-cemento? ¿Qué unidad tiene la razón agua-cemento? Metros cúbicos litros. No, yo no tengo. Agua cemento. ¿Qué unidades tiene la razón agua-cemento? ¿Litros por kilo? Sí, pues cemento por kilo y el agua. Litros por metro cúbico. No, bueno, puede ser metro cúbico. Litros por kilo o por centímetro cuadrado. Héctor, ¿qué Yo unidades estaba tiene? pensando, ¿cómo la clase de litro debe ser? Es una relación, es una razón. ¿Volumen debe ser por litro? No, son el litro por kilo. Es una relación agua-cemento, es adimensional. Es kilo partido por kilo o litro partido por litro. No tiene unidad. Es una razón, una relación. ¿Sí o no? Pero si el cemento ¿Sí o no? ¿Alguien no está claro? Es algo así, una razón. Si yo tengo la relación agua-cemento y
agua puede estar en litro y el cemento también puede estar en litro, porque nosotros vamos a sacar litro y kilo de acá, y eso se va, ya es dimensional, no tiene dimensión. Y si el agua lo tiro en kilo, porque lo puedo llevar en kilo, de litro a kilo, y el cemento también en kilo, ya dimensional. Tiene que ser la misma. Obvio, la misma unidad, claro, no los puedo mezclar. Es una relación agua-cemento, es una relación, una razón. Es como cuando los viejos dicen un mortero 1:4. Es una razón. 1:4 ¿qué? Litro, balde, pala, lo hacemos con pala, una pala de cemento por 4 palas de arena. Eso significa una relación. Una carretilla de cemento con 4 carretillas de arena. Eso es. Ya. Damos cuenta que esto no pasó. 7.5. De la tabla 7.5 vamos a sacar la relación ahora, la resistencia que puede alcanzar. Si nosotros queríamos una razón agua-cemento para esas condiciones de 0.55, ¿y qué tipo de cemento es? Lo que hay que usar es alta resistencia. Pero corriente. ¿Cierto? Cemento corriente. ¿Cierto? Tenemos que la resistencia que va a alcanzar es de 250. Pero nosotros necesitamos un radial de 150 o que 15. ¿Cierto? ¿Qué hacemos aquí? Le sacamos cemento. O, dicho de otra manera, variamos la relación a cemento. ¿Cuánto debería ser? 0.70. Entonces aquí cambia la relación agua-cemento a 0.70. Porque necesitamos una resistencia de 160 y esos 160, creo que son los 160 Megapascales. O sea, son 16 megapascales. Kilogramos centímetros cuadrados. centímetros cuadrados. Resistencia. Kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza, como diría el profe de estructura. No, ese profesito. Claro, sí, Ya, eso. es como, esa sería la corrección. Claro, porque si nosotros usamos una relación agua-cemento muy baja, acuérdense que, y aquí lo pueden ver, Profe, consulta. siempre dijimos, antes de la consulta, siempre dijimos que una relación agua-cemento, mientras más baja, Más alta. mayor resistencia, ¿se acuerdan, no? Claro, coincide. Les recuerdo que estos son resultados empíricos que se han ensayado varias veces y todo lo demás. Y aquí se puede ver que la razón agua-cemento, mientras más alta es, mientras más agua le echa el pie para la manera, está afectando la resistencia. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? Ahí no tendría que dar nada. ¿Qué modificó la relación agua-cemento? Hasta el momento no, porque es una relación de agua y cemento, no es polares. Ah, Es la paz. ¿Ya? ¿Sigamos? ¿Hay consulta, no? Solamente cambió la cantidad de. De agua y cemento. Para lo que se necesita. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo cambió? Porque la relación anterior me va a arrojar una resistencia muy alta. Necesitamos Ay, nosotros ¿Ya? necesitamos, claro. Y más adelante podemos ver las dos, nos va a arrojar que vamos a necesitar más cemento. Más cemento. ¿Y para qué vamos a hacer algo tan caro si necesitamos una resistencia más baja? ¿Cierto? ¿Hay más consulta? ¿Y qué nada? Ya, ¿qué dice la tabla 7.3? Determinación de la dosis de agua. Ahora, ¿cuál es el asentamiento que teníamos? 2.5. Dijimos entre 2 y 5. ¿Con cuánto nos vamos a quedar?
Cuatro. 4. No, 5. El fabricante, Hace 3, pero el asentamiento no va a depender del terreno, profe, no es cuánto va. no, eso es asentamiento diferencial, porque la estructura es la. No, el asentamiento del cono. Ah, ya. Yo, el 3, ojo que el 3 es el mínimo para la norma del asentamiento del cono. Acuérdense que bajo el 3 no pone el cono. Entonces cuando nosotros hablamos de 2 y de 3 estamos ahí en límite. ¿Ya? 4, 5, 5 ¿qué? ¿Qué unidad es ese 5? en centímetros, ¿Quién? O simplemente con los 5. Y si nosotros establecimos el cono 5, en este caso el mismo rango que tenemos acá, el centímetro, estamos en este punto. ¿Tiene aire atrapado o tiene aire incorporado? Aire atrapado porque no le estamos incorporando aire. Acuérdense que para incorporarle, o sea, para hacerlo más liviano, uno le incorpora líquido de aire. En ese caso es un aire incorporado. Pero aquí es un aire atrapado solamente. ¿Cuál es el tamaño máximo del aire que estamos utilizando? 25. 25 milímetros. Sin aire incorporado, con aire incorporado, sin aire incorporado. Entonces, si tenemos un asentamiento de 5 y un tamaño máximo de 25, tenemos una cantidad de agua en litros de 178. Entonces, la cantidad de agua es 678 litros. De la tabla 7.3. A esto me refería con el orden. ¿Ya? Profe, una consulta, solo que estuve viendo yo casas como para tener una idea. Y en un segundo piso hicieron como la losa con Plumavit, supongo que para que sea más liviano. ¿Eso es válido? ¿Es válido? O sea, le echan Plumavit a la Eso se llama, no, eso se llama sobrelosa. No tiene nada que ver con esto, pero. No, como habló ahorita de que se incorporaba aire para que sea más liviano, por eso se... Lo que pasa es que yo lo dije en laboratorio y en clase también, que la densidad del hormigón está íntimamente relacionada con la resistencia. Si tú subes la densidad del hormigón, subes la resistencia. No hay hasta el momento un diseño teórico. Si tú bajas la densidad, baja la resistencia. Cuando tú tienes un hormigón liviano, tú estás bajando la densidad, por lo tanto la resistencia no estás descansando en una resistencia. Pero sí también les dije que cuando uno tiene una placa, porque a lo mejor las casas de Independencia no pueden. Independencia usa un sistema constructivo de vigas y le pone arriba una placa USB. Y sobre esa placa USB le tira una sobrelosa, se llama, de hormigón, puede ser con Plumavit o puede ser con hormigón celular, que provoca una burbuja haciendo que baje la densidad, ¿ya? Que baje el peso. Esa resistencia no es alta, pero sí tiene alta resistencia a las cargas uniformemente repartidas. ¿Se acuerdan de ese profe? Las cargas uniformemente repartidas. Y yo le explicaba que cuando ustedes tienen una placa de Plumavit, ustedes con el dedo la pueden destruir, ¿cierto? Como si fuera una carga puntual. Pero después de arriba ustedes se pueden parar como una carga uniformemente distribuida y no le pasa nada a la Plumavit. Lo mismo pasa en la losa. Después en esta sobrelosa liviana, tú puedes colocar cualquier tipo de cerámica, baldosa, lo que sea. Puedes colocar arriba y funciona dándole presión, pero la estructura son las vigas de madera. Ahora, los edificios también usan viga tradicional y arriba se usa una viga, una sobrelosa, también liviana. ¿Esa sobrelosa igual que hicieron el No, porque no es un elemento estructural, es un elemento de relleno. De hecho, los hormigón liviano se utiliza mucho también como relleno.
Porque lo que trato de hacer en la estructura es bajar lo máximo posible el peso de la Ahí la estructura sería la placa, entonces sería lo que entre vigas. La placa y la viga son el elemento estructural. Claro, porque la placa le da la rigidez también en ese sentido. En vez de ponerle diagonal, la placa estructural funciona como el equilibrio de la rigidez. Para que no se doble, es decir. Para que hace como el efecto de. ¿Conocen la cruz de San Andrés en la Ascensión? Es lo mismo, pero de manera horizontal. Hace el efecto para que no. Para que no se. Para que las vigas no hagan esto. ¿Cierto? Ahora las vigas se pueden caer así, pero para eso se le ponen cadeneta o travesaño. Pero hacen distintos. Cada uno hace una tarea distinta. En el caso de los sobrelosos, para darle nueva terminación como si fuera de hormigón. No, ¿Esa solelosa está normal, tiene un espesor como mínimo? no. Porque tendría que ser estructural para que sea normal. Ya, ¿y el espesor? El espesor lo da Lo puede manejar el arquitecto, o el ingeniero lo puede dar, pero no es un elemento que tenga que calcularlo o justificarlo. De hecho, el radier que estamos haciendo, si estuviera en una casa, el radier tampoco es estructural. El radier se puede equilibrar. Lo primero que hacen, vamos a echar al ingeniero civil. El ingeniero civil es el que eso no es un elemento. Ahora, si eso fuera una losa, ahí sí yo opino, pero no es lo mismo que los estucos. Los estucos tampoco es un elemento estructural, tampoco tiene que ver, también puede ser de hormigón liviano. ¿No? Y tiene incluso, ustedes que han visto por ahí, usan placas de poliestireno fundida, el ACE. ¿Lo conocen? Que es para aumentar la capacidad térmica y lo usan como revestimiento exterior para aumentar la capacidad térmica y eso, ya. Pero estamos arrancando el chat. Profe, ¿lo van a meter o no? Yo no lo entendí. Aquí entramos con el asentamiento, con el cono, que lo establecimos a 5 centímetros. Estamos acá, dijimos que el tamaño máximo era 25 centímetros, estamos acá. Por lo tanto, y tercero, es sin aire incorporado, entonces 178 litros de agua. ¿Ya? Ya, hasta ahí. Ahora, tenemos la razonable cemento. A ver. Esos 178 litros Son para los mismos. No sé nada más bien. Se me olvidó. ¿Cuál es la pregunta? Porque me acuerdo de otra cosa. que 178 litros igual fue como más. Entonces, ¿en qué proporción está buscando eso? Miren, yo creo que ahora va a llegar a punto, pero aquí solamente usan el cono si es más fluido o menos fluido. Si es más fluido, necesita más agua. Revisen las cuentas, ¿cierto? Sí. Ya. Segundo, depende del tamaño máximo. ¿Se acuerdan de la superficie específica? La sumatoria de toda la superficie de lo árido, que dijimos que mientras más fino, más superficie, había que mojar. Más caro. Ya. Mientras más fino el árido, ¿qué pasa con el agua? Sube, hay que mojar más espacio. Más espacio, o sea, necesita más superficie específica. Esta tabla dice que hay una relación. Para mayor compactación. O sea, No, para mojar más, porque tiene. Acuérdense que la sumatoria, la superficie de una partícula, si yo empiezo a sumar la superficie de todas las partículas, esa es la superficie específica. Entonces necesito, mientras más fino es el material, necesito más agua. ¿Se acuerdan, no? Sí. ¿Sí? Entonces aquí dice que la cantidad de agua para alcanzar este cono y más o menos con este tipo de árido se necesitan por lo menos 178 litros. Ahora, si yo bajo la cantidad del árido, necesito más agua. Se necesita, para que ese cono sea mucho más alto, necesita más agua todavía. ¿Ya? Si
Si se fijan en el resumen de todo lo que hemos visto ahora. ¿Se entiende? ¿Era la pregunta o no era la pregunta? No, es que estaba preguntando, pero es los 178 litros para un metro cúbico. Claro, A eso se refiere. A eso me refiero. Sí, claro, un metro cúbico no. o sea, aquí nosotros estamos Arriba hablando dice, de hecho dice, agua y aire expresada en litros por metro cúbico. O sea, esa tabla está basada para... Ojo que nosotros, no lo dije al principio, pero nosotros cada dosificación que hagamos es para un metro cúbico. ¿Ya? No, independiente de la cantidad de obra que hagamos, solamente para un metro cúbico. ¿Ya? Entonces todas estas cantidades son para un metro cúbico. Pero ha sido Ya, Sí, veamos acá. yo lo papelé con un marcado. Sí, porque decía, no. Miren, ojo acá. Tenemos la relación agua-cemento y la cantidad de agua. Por lo tanto, podemos sacar. ¿Qué va a estar la cantidad de cemento? Si nosotros tenemos la relación agua-cemento, que es, en este caso, 0,7, y al despejar acá, tenemos que el cemento, esto hace esto, ¿cierto? Porque después dicen, ¿y qué lo que hizo? ¿Qué lo que hizo? Tenemos la agua partido por el 0,7, ¿cierto? ¿Cuánto es la cantidad de agua? 178 litros. Litros, ¿cierto? Dividido por 0,7, 254, ¿qué? De cemento. Litros. Litros. ¿Cierto? Porque la unidad es litro. ¿Ya? Fuera de concurso, si nosotros hubiésemos considerado este 0,55, ¿cuánto sería el cemento si era 178 litros de agua? Partido ahora por 0,55, más o menos. 323 más 324. Sí, pero parece que necesitábamos ahí Claro, necesitamos más cemento, pero ese cemento te va a dar una resistencia de 25 megapascales, como 250 kilos. ¿Cierto? De no era necesario, porque hay mucho más cemento. Estamos hablando de más de 100, casi 100 litros, son como 70 litros, casi 80 litros de litros de cemento. Todavía no le llamamos saco, ni kilo. ¿Ya? Y esta es una fórmula que siempre se me olvida, es 3.1 por 1000. Profe, ese módulo de finura era 7.6. Finura de arena, ¿no? 2.8, ¿no? ¿Usted dice 0.6? Ah, no, me refiero a la tabla. Ese era 0.6, el número de la tabla. El módulo de finura y el volumen nadie. Entonces aquí estos 254 litros lo dividimos por 3.1, que es el peso específico del cemento, por 1000. ¿Cuánto da eso? De lo llevamos a kilo.
Porque para uno el cemento solamente. No, eso lo escribiré. El 0, ahí lo transformaba a kilo. Aquí no. Es 0,082. 0,082 de un kilo. Aproximado. Confirmado. Sí, kilo, 0,008. Muy bien. No, si no se les hace Sí, a partir de ahí. Ya. ¿En qué estamos? Ya. Un litro de 0,82. 81. Ya, bueno, esa es la cantidad de litros, pero nosotros, miren, aquí la magia del agua lo podemos traspasar también de esta manera. 178, ¿cuántos kilos son esos 178 litros de agua? Son los mismos 178 kilos, ¿cierto? Partimos los 0,7 y eso nos da los 254 kilos. ¿Ya? Entonces, de esta manera queda más simple. 254 kilos. Y eso nos da, partido por 1000 horas, lo traspasamos a metros cúbicos. 0, 19, 8,19. 82. ¿Ahí? Sí. 8,2. Metros cúbicos. kilo por metro cúbico. Dame un poco. Sí, lo que es el kilo. Algo pasa. El volumen. Pero que dice 3.9. Este es el peso específico del cemento. Ya. El peso específico de expreso. Y de la misma tabla 7.3 sacamos el contenido de aire que le vamos a llamar a minúsculo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? El mismo 25 milímetros nos da 15 litros de aire para un metro cúbico. El mismo. ¿Ya? De la misma 7.3, cantidad de aire atrapado aproximado. Si es que el tamaño máximo es 25 milímetros, va a dar 15 litros. ¿Más? ¿Ya? O sea, de aire, no es más. Estábamos calculando el agua era 178, pero la cantidad de aire aproximado a eso. ¿Ya? Que no debería ser el mismo en todo caso, porque si aumenta la cantidad de agua, debería disminuir la cantidad de aire, pero en este caso sigue siendo la misma. O sea, primero se ve la cantidad de agua y después la cantidad de atrapado. ¿Ya? De la misma tabla. Ese es el orden. ¿Ya? ¿Estamos la hora? Profe, el 0,082, ¿por qué no sube tu código si era kilo de vuelo? Voy para allá. ¿Te llegue una duda aparte de eso?
específico del cemento. Ese no varía, ¿cierto? No varía. A menos que uno le diga 3 o 3,2, pero hasta en ese rango. Casi siempre 3,1. Entonces el 3,1 por 1000 sería una constante para poder sacar el volumen. Ya, hasta que hay duda aparte de eso. Ya, resumamos entonces. Vamos a dar el resumen. Oye, no me acuerdo que era terminar ahora, si usted. ¿Cuánto? Pero terminemos Profesor, no termine ahí por si es 0,082. Profe, esa H Se me fue otra clase. ¿La otra clase? ¿Y qué? ¿Mucho, profe? ¿Tengo otra clase? No, si estamos casi. Pero veamos, resumen. Tenemos cemento, ¿cierto? Y aquí vamos a ir dividiendo entre volumen y peso. Cemento. Estos son metros cúbicos porque esta es la cantidad de volumen que ocupa el cemento dentro de la ¿ya? Son 0,082 metros cúbicos de volumen dentro de un metro cúbico. Por eso les puse aquí volumen. Metros cúbicos de hormigón. ¿Ya? Entonces, dentro del volumen acá tenemos el 0,082 metros cúbicos. ¿Y cuánto cemento tenemos? 254 kilos. Agua. ¿Cuánto tenemos de agua? 178 kilos. Y 0,178 metros cúbicos de agua dentro. Ese peso por cada metro cúbico de agua. ¿Ya? Después tenemos aire. Tenemos un volumen de 15 litros. Y 15 litros son 0,015 metros cúbicos de aire. ¿Cuánto pesa? Se considera despreciable. ¿Ya? Y luego tenemos aire grueso. ¿Cuánto teníamos de aire grueso? Era 660 litros por metro cúbico de hormigón. Vamos a considerar un peso específico de de 1800, no, 1900. O sea, la densidad de la grada de 1900, pongamos, en kilogramos por metro cúbico. Primero tenemos 660 litros. Los 660 litros van a ser 0,6 metros cúbicos, ¿cierto? ¿Y cuánto es el peso? Lo multiplicamos. ¿Cuánto da esto? Directo. ¿Pero por qué le puso 1900? Porque es la densidad para poder pasarlo a peso. Es la densidad típica de un árido 1850 hasta 1980, incluso casi 2000, no me acuerdo. 1900, para que se llama. Pero eso no es estándar. Sí. Multiplica los 0,66 por los 1900. Correcto. Si no se los doy, ustedes lo pueden considerar, suponiendo que la densidad es 1850, 1900. Acuérdense que en el laboratorio aprendieron a sacar densidades. 1254. Entonces, 1954, ¿qué cosa? El 0600 lo pusieron, ¿cierto? Sí, 06. 0660.
Claro, para pasarlo a metros cúbicos. O sea, 0,6660 metros cúbicos por 1900 kilos partido por metro cúbico se va a quedar 1254. Sí. Entonces el peso acá tenemos 1254 kilos. Nos falta el árido fino. Veamos. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Entonces sigue los towers. Sigue los towers. Claro, sí, pero ahora estamos en la parte analítica ya. Aquí está el último paso. La pregunta es cuánto árido fino. A ver. Aquí tenemos nosotros dos criterios y aquí está la parte más compleja porque aquí hay que tomar decisiones. Nosotros, yo les dije, estamos calculando para 1 metro cúbico. Entonces, ¿cuánto tenemos acá en volumen? Súmenlo por favor. 0,082, 0,768, 0,015, 600. ¿Cuánto da el total acá? 178 y 615, 600. Entre todas hay que hacer 1 metro cúbico. Claro. Entonces el resultado es. La diferencia es el fin, claro. 0,95. 0,95 Metros cúbicos. Ya. ¿Cuánto peso nos da? 1200, 1400, 500, 1600, 1680. 0,065. ¿Cuánto es 1 metro cúbico? Acá, ¿cuánto de la suma había? 1686. 1686 1686. kilos. ¿Ya? 1600 kilos, 1,6 toneladas más. Ya, ahora ¿cuál es la diferencia que tenemos acá para 1 metro cúbico? 0,065. El delta, ¿cierto? La diferencia 0,065. 0,065 metros cúbicos, Regla de tres. que debiera ser arena, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí aparece otra tabla más, que si se fijan, una tabla de recomendación que no está dentro del mismo CI, que esta se llama tabla 5 a secas, dice: primera estimación del peso del hormigón fresco. Por ejemplo, dice, si el tamaño máximo nominal, en este caso de 1 pulgada, ya vamos a terminar ya, chiquillos, de 1 pulgada, sin aire incorporado o sin aire incluido, y eso con aire incluido, la densidad debiera andar por lo menos en los 2380. ¿Se entiende? Entonces, 2380 de la tabla 5. la diferencia sería el peso de la arena. La diferencia, según este criterio, es el peso de la arena. El peso de la arena. Acá tenemos el volumen de la arena. Ese lo sacó porque nosotros lo estábamos haciendo de 1 pulgada el Claro. el aire. De 25 milímetros. 694. 694 kilos de arena nos falta, o bien 65 litros de arena. ¿Ya? Entonces, si la arena nosotros la tenemos considerada en un peso específico, aquí lo tenemos con 2,5, utilicemos 2,5. 0,065 partido por 2,5 peso específico por 1000, ¿cuánto da eso? Para llevarlo a kilo. 2,5 por mil. 0,65. Dividido en 26. 0,00026. 0,8. No, me equivoqué. Me equivoqué. Vamos a usar esta. Vamos a usar una densidad de 1850. 0,065 metros cúbicos, porque lo estamos pasando a kilo, por 1850. Ahí sí. Ahí lo pasamos a kilo.
8.850, ¿de dónde sacó? 120. El dato de la densidad de la arena. 120,3. 120,25. 120,25. 25. Ya, 120,25 kilos. Entonces, por el criterio del volumen necesitamos 120 kilos, pero por el criterio del peso de la otra tabla necesitamos 694 kilos. Hay esta diferencia. ¿Cierto? La pregunta es, ¿con cuál nos quedamos? Nos quedamos. ¿Con la menor o la mayor? ¿Cómo sacó la de abajo? La densidad. Supuse una densidad de 1850 en la arena y en la gravilla 1900. Y con eso sacamos que estos 0,65 metros cúbicos son 120 kilos de arena por el criterio del volumen, pero por el criterio del peso necesitamos 694 kilos. Pero recuerden, son tablas diferentes y son criterios distintos. La pregunta es, ¿nos quedamos con más arena o con menos arena? Y aquí tienen que salir todos los conocimientos de tecnología del hormigón y todo lo demás. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la mayor o con la menor cantidad? Estoy hablando de edad. Con la mayor. Con la menor, por cuánto. Con la mayor. Mayor siempre era el tejo pasado. Con la mayor. Listo. Así como estimativo, con los kilos, el cemento son 250 kilos. ¿Ya? La arena fuera el 120, sería como una palada de cemento por la mitad de arena. Claro. Por la mano de la izquierda. Sí. Por la derecha son como 2,7. Como es el camaro que conocemos nosotros. Claro, un buen criterio. Hay que acordarse que también es un G15, Sí, un G15. Sí, porque si no te daría una de cemento por media de arena y como Claro. 5 de gravilla. Aquí lo que corresponde en terreno es hacer una mezcla de las dos y ver cuál de las dos nos queda. Pero vamos a las clases de tecnología. Ambas dan en la misma resistencia. Ambas ¿De qué tal? estiman una resistencia. Si ustedes se fijan, el análisis es bien burdo, ¿cierto? Porque hay diferencia entre los dos. Hay mucha diferencia. A veces se acerca bastante. Porque yo podría haber jugado en la densidad y con eso hubiese acercado bastante. ¿Ya? De hecho, aquí le dimos más densidad a la gravilla que a la arena, generalmente al revés. ¿Ya? Pero por ejemplo, acuérdense que en tecnología nosotros corregíamos por empujamiento. Y con eso le hacíamos, incorporábamos cerca del 30% de arena. Aquí es mucho más. Si fuera cerca del 30%, me quedo con el 30% y estoy listo. ¿Ya? Pero aquí lo que correspondería por la gran diferencia, La más porque grande. miren, si aquí dio 120, supongan que vaya a dar 150, ya 200, me quedo con los 200 porque lo voy a corregir igual después. Pero es harta la diferencia. Entonces ahí lo que corresponde, por un tema de costo, quedarse con la menor cantidad de arena. ¿Ya? Pero si considero yo que después lo voy a corregir con asentamiento, me quedo con la mayor o con un intermedio, un 400. ¿No se va a sacar un promedio de los? También, pues. Pero hasta ahí llega el análisis por a seguir. La menor de arena. Puede ser la menor o puede ser la mayor. Ahí la respuesta es de ustedes. Me quedo con la cantidad menor por un tema de costo o por cualquier criterio. O por un criterio de proporciones que también es bueno. ¿Ya? O bien hacer un ensayo de una y de otra proporción y ver cuánto es lo que me da con la menor o con la mayor. Ahora, si yo agrego más arena, generalmente bajo más la resistencia. ¿Cierto? Porque voy a aumentar superficie específica, eso me va a aumentar más agua, eso me va a variar la relación de cemento, me va a exigir más cemento y como no le di más, Profe, va a bajar. no hay una relación como correcta entre la área gruesa y área fina. En el caso de la izquierda, Claro que hay. 10 veces menos. Claro que la Hay que hay, estar más separado. pero la relación es más granulométrica respecto al tamaño. Y eso es lo que ve Foní. Pero en cantidad no hay En cantidad no hay una cantidad suficiente porque tú puedes lograr igual un H15 con pura arena. Sí, porque en este caso dio casi 10 veces la cantidad Claro. que graba a la arena. Claro, y fuimos inventando valores como siguiendo el mismo criterio de la serie, pero no llegamos a algo exacto, ¿se fijan? País. No, si tenemos clase aquí.